Tras semanas de ultimátum y amenazas, Hamás rompe el silencio, acepta liberar a todos los rehenes y abre la puerta a una tregua en Gaza. ¿Estamos ante el inicio de la paz o de una nueva jugada política? Hola a todos, bienvenidos a Pelum Artis, Actualidad Militar. Puede que estemos viviendo un momento histórico. Hamás acepta, por lo menos, devolver a todos los rehenes, vivos o muertos, a Israel, en respuesta al plan de paz de Trump y también al ultimátum que hoy volvió a recordar y que acababa este domingo. Y Hamás, pese a las reticencias y divisiones internas, finalmente acepta devolver los rehenes. Vamos a analizar lo que ha sucedido rápidamente, porque estamos rompiendo la noticia, breaking news, con nuestro amigo Mariano López de Miguel, un experto en terrorismo y Oriente Medio. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas noches y también un poco sorprendido y agradeciéndote que me mandas ese mensaje con la supuesta aceptación por parte de Hamás de volver a todos los rehenes vivos o muertos a Israel e iniciar, supongo que será una fase de desescalada que culminaría, en principio, si nos atenemos a lo que planteó Trump, a desarmarse la milicia y abandonar lo que es la Franja de Gaza, ¿no? ¿En dirección a dónde? No lo sabemos, pero hay muchos puntos a analizar porque para mí, en mi opinión personal, guarda un poco de, digamos, de similitud, salvando las distancias, con hace 40 años cuando, bueno, pues la OLP se retiró definitivamente de Beirut con destino a Túnez. Jamás acepta ceder el poder en Gaza a un gobierno de transición. Parece que se va completando esa aceptación del plan de los 21 puntos que podemos volver a recordar. Yo creo que podemos empezar, me parece una buena manera, leyendo la respuesta. La tengo, me la pasó nuestro amigo, porque a Garat le pregunté y dice, bueno, yo no sé si va a haber paz, lo que está seguro los rehenes. Y me pasó el documento la captura del texto. Yo no lo había encontrado en medios, lo tenemos aquí. No sé si es en exclusiva en español, pero esta es la respuesta de Hamás a Trump. La leo, ¿vale? A la luz de la agresión en curso y de la guerra genocida librada contra nuestro firme pueblo en la Franja de Gaza y partiendo de nuestra responsabilidad nacional de defender los principios, derechos e intereses superiores de nuestro pueblo, el movimiento de resistencia islámica Hamás ha llevado a cabo amplias consultas dentro de sus instituciones de liderazgo, con las facciones y fuerzas palestinas, así como mediadores y países amigos, con el fin de alcanzar una posición responsable respecto al plan del presidente Donald Trump. Tras un exhaustivo estudio, Hamás ha tomado su decisión y transmitido la siguiente respuesta a los mediadores. Jamás aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encaminados a poner fin a la guerra en Gaza, asegurar un intercambio de prisioneros, garantizar la entrada inmediata de ayuda humanitaria, rechazar la ocupación de la franja y evitar el desplazamiento de nuestro pueblo. En este marco, y en línea con el logro de un alto el fuego completo y la retirada total de la franja de Gaza, Hamás anuncia su aprobación para liberar a todos los cautivos israelíes, tanto vivos como muertos, como los restos mortales, en el marco del intercambio previsto en la propuesta del presidente Trump, siempre que se garanticen las condiciones necesarias sobre el terreno para llevarlo a cabo. Hamás reafirma su disposición a entablar, a través de los mediadores, negociaciones inmediatas para discutir los detalles de este proceso. El movimiento también reafirma su acuerdo en transferir la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina compuesta por independientes, tecnócratas, basada en el consenso nacional y respaldada por el apoyo árabe e islámico. En cuanto a otros aspectos de la propuesta del presidente Trump relativos al futuro de Gaza y a los derechos inalienables del pueblo palestino, estos están ligados a una postura nacional palestina unificada,
sustentada en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes y serán debatidos dentro de un marco nacional integral en el que Hamás participará de manera activa y responsable. Bueno, aquí está el texto. Y me acaba de Creo que sí. llegar, me acaba de llegar un mensaje también de otro periódico por parte de Juan Carlos y ha aparecido en El País, con lo cual yo creo que ya es un hecho. No, están todos los periódicos. Y... Sí, trae, jamás acepta liberar a todos los rehenes, pero pide negociar los detalles del plan de paz de Trump para Gaza, lo que has comentado, efectivamente. Ahora hay que saber qué detalles son, desde luego. Sería la letra pequeña que faltaría por analizar. Y luego lo de gobierno tecnócrata, claro, se permitirá que sea alguien de la OLP, se buscará una figura como un antiguo primer ministro con Abu Mahmoud Abbas, como es Rami Hamdallah, que era el antiguo rector de la Universidad de Birzeit y un experto en economía. Se buscará una persona que estuviese más amoldada a los intereses israelíes, como era el antiguo virrey de Gaza con la OLP, ahora que vive en Emiratos Árabes Unidos, como es Mohamed Dahlan. Quedan muchas preguntas abiertas. Y claro, como decimos siempre, como pasó cuando lo de Assad, pues cada 5 minutos puede cambiar. Pues vamos, aquí la información nos está cayendo directamente, literalmente. Vamos a intentar ir viendo puntos, ¿no? y elementos. Yo creo que lo primero que podemos ver es los puntos más importantes, ¿no? De este comunicado son aceptar la liberación de todos los rehenes, exigen alto el fuego total y retirada completa, reclaman entrada inmediata de ayuda humanitaria y rechazan cualquier intento de ocupación. Eso tiene que ver un poco con uno de los puntos que era la prohibición de la anexión por parte de Israel. Proponen transferir la administración de Gaza a una autoridad palestina. Y sobre el futuro de Gaza y los derechos palestinos afirman que debe resolverse en un marco nacional de unidad. Esto, está muy bien que lo digan ellos cuando echaron a la OLP de ahí, ¿no? Claro, el tema, yo creo que la única forma es las dos naciones que convivan en paz, y eso lo llevo diciendo mucho tiempo. No, yo nunca estuve a favor de no dar la paz. La paz es imposible sin las dos naciones que convivan. Paz a cambio de territorio, sí, Pero sí. claro, el problema es que jamás no puede formar parte siendo como es, porque niega la existencia del Estado de Israel. La única forma es que el nuevo Estado palestino acepte convivir con Israel y que Israel acepte convivir con el nuevo Estado palestino. Si lo tiene que hacer alguien mediante la fuerza, pues lo harán. A ver, yo cuando esta vez, el domingo pasado hice el programa, fue el domingo pasado, hice este programa que es Paz en Gaza. Sí, lo hice el domingo pasado. El domingo pasado, sí, que fue así también sorpresa. A mí el hecho que me llamó la atención y fue la que me hizo verificar que, o pensar mentalmente que iba a ser esta vez, la verdad, el éxito, es el hecho de que Qatar estaba allí. Que fue Qatar y que Netanyahu pidió disculpas a Qatar en le dieron público un tirón por de el orejas, ataque. efectivamente. Sí, le dieron un tirón de orejas, eso es. Pero Yo creo que claro, eso fue. yo creo que de fondo se quiere volver a un... Vamos a ver. Cuando la OLP, con todas las facciones que tiene, bueno, es decir, Al-Fatah, el Frente de Liberación de Palestina, cuidado, no confundirlo con el Frente Popular de Liberación de Palestina de George Abbas, que es de los que no acepta, digamos, el reconocimiento del Estado de Israel, que es un partido marxista-leninista en esencia, ¿no? También está Hamas, también hay varios grupos. Pues ahora parece que Hamas, como portavoz de estos que no querían aceptar la Carta 88, que fue la de aceptar el Estado de Israel para crear lo de la idea de dos estados, que posteriormente se suscribe a través de Shlomo Ben-Ami como canciller de propio Estado de Israel. También se habla pues por Faisal Husseini por parte de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, y es cuando se establece primero lo que tenía que ser la autonomía, hasta los acuerdos de Oslo. Tras Oslo, que fracasa estrepitosamente, ir poco a poco devolviendo competencias, es cuando se habla de ese término llamado palestinización, que de la seguridad, etcétera, se ocupen fuerzas palestinas. Y unido a todo ello, claro que hay un problema. La ANP, que es lo que engloba a Al-Fatah y a todos los grupos, digamos, mayoritarios, aceptan y aceptarán convivir con Israel. Ahora bien, ¿a qué término se vuelven? Oslo 93, Carta 88. ¿Qué hacemos con Hamas? Yo jamás, salvando, como dije anteriormente, las distancias, supongo que se les dará a los líderes, tanto militares como políticos, un exilio en alguna nación sin posibilidad probablemente de poder retornar a Palestina en un futuro próximo, o al Estado palestino que se intente crear, a menos que Israel opte por cercenar todos los puentes, que eso sería un error estratégico. Y en todo caso, pues que vivan un exilio dorado, pero sin capacidad de influir. Que el día de mañana surge un partido islamista que en esencia
tipo los hermanos musulmanes, en lo que quede de Palestina, lo que se pueda quedar como Estado palestino, tendrá que ser aceptando las reglas tipo, pues como hizo Jordania o Mm, como hizo propio Egipto. Entiendo, sí. vamos. No, eso que tiene que ser así, si no es inviable. Israel no va a aceptar tampoco un Estado que le quiera atacar. Es decir, No, lo y sobre lógico es todo que quieran convivir. claro, y A ver, sobre todo el problema es que claro. sí, perdón. No, el caso jordano, como acabas de decir, es un caso de que Israel y Jordania conviven. De hecho, Jordania depende del agua y la electricidad y no tienen mala relación, porque pese a todo esto que está pasando, sigue habiendo relación y no hubo tampoco demasiadas protestas en Jordania. Hubo aquellas el primer día, ¿te acuerdas? Que intentaron saltar la valla o Sí, sí, pasar la sí, sí. frontera, pero no hubo más en toda la guerra. Y de hecho, lo único que vimos fue al rey de Jordania en avión lanzar comida desde aviones en Gaza. En aquel momento que Israel dejaba sobrevolar aviones para lanzar comida, ¿no? Con el problema es que mucha gente termina aplastada por culpa de Sí, sí, esos, sí, sí, acuérdate. sí. Sí, sí. Y después se pasó a los camiones y volvió a lo otro, se van cambiando. Esperemos que ahora vuelva a entrar la comida. La comida, por lógica, va a ser inspeccionada para que no vengan armas y todo eso, porque el problema de eso va a pasar. Esperemos que todo vuelva y poco a poco venga lo difícil, que es reconstruir todo el país, todo el territorio, país como concepto regional, porque Sí, es o Palestina geográfico, sí. lo que sería un país, que es las dos partes, Cisjordania y Gaza. Y después veríamos, Mariano, y esto sería ver la complejidad de la existencia de un país dividido en dos partes tan separadas. Claro, eso recuerda un poco a la partición también de la India, ¿no? Con Pakistán oriental y Y occidental. Bangladesh, sí. Pero, y sobre todo los corredores, que en muchos casos hay un problema, y es que sabemos, va a haber un plan de desconexión de los territorios, o perdón, de los territorios palestinos, en Cisjordania, básicamente, de todos los colonos que hay. ¿Se va a poder hacer un plan como 2005 con Gaza, con el Sarón? Lo veo complicado, porque encima de esos colonos son el principal caladero de votos de dos personajes que conocemos del gobierno de coalición, el ministro de Finanzas, Belazer Smotrich, y Tamar Ben-Gvir. Claro, también tenemos que tener en cuenta una cosa, de que pienso, esto es una opinión mía, que la aceleración de este posible plan de paz por parte de tanto Estados Unidos y de, bueno, Hamas, Israel, todos los actores inmiscuidos, puede darse porque el año que viene, o antes incluso, si cae el gobierno, pues puede haber elecciones parlamentarias en Israel. Y presumiblemente volverá a ganar el Likud liderado por Netanyahu, sí, pero ¿con quién tendrá que firmar alianzas? Ujú. Veremos quizá una renovación de este gobierno que desde un principio los dos ministros más militantes, por así decirlo, han optado por renegar de la solución de los estados e intentar anexionarse legalmente hasta partes que hablaron del Golán sirio. Pues ahí tenemos un problema. Sí, sí. Pues vamos a ver un poco los 20 puntos. Ahora Ujú. mismo dicen que está grabando Trump la respuesta de Trump a la carta. Bueno, va a ser seguro que muy bien, que es todo gracias a él y que ya estamos en Sí, plazo del sí, premio Nobel, que se decide en que noviembre. ha acabado Pues, con 50 guerras en 8 meses. Sí, 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 sí. bueno, a ver, nos reímos, pero a ver, Armenia y Azerbaiyán ahora son amigos. Cuidado, cuidado, que se confundió, que otro día apareció, no sé si viste, Bueno, voy a hacer diría otro un nombre, pequeño vale, diría inciso otro nombre. noticioso, Tampoco que pidamos lo peras al confundió con olmo. Albania Bueno, y lo apareció pero el bueno, primer ministro albanés y diciéndole creo que era Macron, pues no sé por qué me quiso meter en guerra con Azerbaiyán, yo no tengo malas relaciones con nadie, pero sí, sí, sabemos cómo es Trump y se sí, sí. echará flores encima muy probablemente, como también va a hacer Netanyahu seguramente. No todos, no todos. Aquí, y el que perdió también porque lo hizo por el bien del país. O sea, Exactamente, sí, sí, sí. aquí la vida es así. Los 20 puntos los vamos leyendo y comentamos, ¿vale? Muy bien. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no representará una amenaza para sus vecinos. Bueno, esto es lo que hablamos tú y yo ya hace un momento. 2. Gaza será reurbanizada en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente. Pues esperemos que no le quede por sufrir más, porque está siendo una No, situación no, no. límite. Ahora mismo. Y lo primero, claro, el primer punto, la parte de radicalizado, pero es que hay que ver qué punto de vista tiene de radicalización para Israel y qué punto de radicalización es para los palestinos que viven en la zona. Es más complejo de lo Bueno, que parece. bueno, pero por ejemplo, yo creo que para los de la zona de Cisjordania, que no son islamistas, sí que había cierta radicalización en Hamas. Por eso no No, se no, va bien Hamas y y de hecho Fatah, habrá claro. mucha gente que ya en la propia franja de Gaza odiará jamás. Pero claro, el sustrato quizá de tantos años de mezquitas, madrasas, etcétera, o escuelas que. Porque como vuelvo a repetir muchas veces, que concepto jamás, y esto lo dijo Matthew Levitt, es como un Hezbollah. Claro, ¿qué es? Un partido político, lo es, que curiosamente gana elecciones de modo democrático,
es también una milicia armada, pero también es una entidad caritativa. Y ahí donde falló el Estado, porque Claro, realmente no vino estuvo él. Sí, 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 tal, claro. tiene su imagen y su reflejo. Ujú. No, no, claro, es que unas formas de evitar ahora que haya violencia es que haya una reconstrucción y Pero riqueza. sí, sí. A mí me... No, Sí. claro, el problema es que no siempre garantiza la riqueza que no haya fanatismo. Claro, pero no solo eso, para mí el factor, y lo he hablado muchas veces, es como cuando decía, me preguntaron, y yo no soy un experto en temas de reconstrucción ni mucho menos, pero me dijeron, ¿para ti qué es lo más importante para la reconstrucción de Siria? Y yo dije, pues básicamente que haya un acceso a la educación a críos que no saben ni lo que es la escuela, por estar en zona de guerra, y a, bueno, a equipos sanitarios, sobre todo de médicos, sí, pero también de psicólogos, por el trauma del estrés postraumático, Ah, ¿no? no, no, Valga la claro. Sí, sí, redundancia. sí, sí. Creo que es lo básico, vamos. Lo demás, obviamente, también influye. Pero estos 3 puntos creo que son condiciones sine qua non para que la población pueda volver pues a una, vamos a llamar, nueva normalidad. Ujú. Seguimos. Tercer punto. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombarderos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa. Aquí estaba buscando el mapa que publiqué el primer día, que el domingo, que lo publicó la Casa Blanca, y como ya sabes, desaparecen las cosas. Sí, muchas veces. Pero acerca de eso, claro, también hay que tener en cuenta de que probablemente jamás se incumplió la primera fase de liberación de los rehenes que empezó en enero del 25 a lo bestia, ¿no? De este año. También hubo en el 24 un intento. Pero es que propiamente dicho, que se retiró de aquellas conversaciones de paz poco a poco con la liberación paulatina de los rehenes fue el propio Israel, por presión, quiero decir, ejecutivo de sus ministros más radicales, que ese yo creo que es el problema para que pueda echar atrás a lo que es este posible plan de paz. Vamos, que ojalá acabe la guerra ya. Aquí veis el mapa que salió el domingo. Y va una zona azul, que es lo que está más o menos ahora bajo control israelí. En amarillo o verde, no sé muy bien, retirada inicial, que es justo cuando lleguen ahí las tropas israelíes, se entregarán los rehenes. Una vez verificado la entrega de todos los rehenes y los restos, nos vamos a la segunda línea de retirada, donde las fuerzas de defensa de Israel irán al estándar de movilización normal, es decir, dejarán de estar movilizados como guerra. Y posteriormente, cuando esté todo verificado, se va a la zona de retirada y con el establecimiento de una zona de seguridad. Esto sería el tercer punto. Ujú. Nos vamos Lo al que cuarto. pasa es que hay que pensar en lo que es la zona de seguridad y cómo se puede llegar a ella y si tiene que ser lo primordial en reconstruirse. Porque claro, si la gente que vuelva a esa zona de seguridad queda en intemperie, ahora que encima que se aproxima el invierno, y quiero decir una cosa, por condicionamiento geográfico pensamos siempre que Oriente Medio es una zona muy calurosa y demás. Los inviernos en Gaza y en esa Mm. región son muy fríos. Pero bueno, ahora sí, más o menos hay un proceso tal, entrarán tiendas de campaña, se Esperemos, crearán. esperemos, claro, que Que sería lo lo lógico suyo, será eso. a través de Eh, alguna agencia de la ONU, etcétera. Sí, sí. claro, y habrá un proceso en el cual jamás se vaya retirando, muchos marcharán del país, del territorio de Palestina, y otros se quedarán ahí, pero sin armas, que es uno de los condicionantes que establece el Claro. acuerdo. Y después también se crearán milicias. Al parecer yo ya vi fotos de palestinos entrenados en Egipto como policías. Sí, 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 tipo la policía, la gendarmería egipcia. Mm. Démonos cuenta que también, sin contar Jordania y el Líbano, uno de los países más receptores de migrantes palestinos o refugiados palestinos es Egipto, que aún así tiene una política contra los palestinos, aunque lo defienda, de acceso al país muy restrictiva, que Sí, son sí. cosas que no se habla. Mm. De cara al público, pues al sí, 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 defiende todo lo que es la causa palestina, pero luego no deja pasar ni a uno. Sí, sí. Cuarto, dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación pública por parte de Israel, bueno, se entiende que también de Hamas, de este acuerdo, todos los rehenes vivos y muertos serán devueltos. Quinto, una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatís detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatís fallecidos. Vale. Es muy similar al acuerdo que hubo en 2011 también con Netanyahu, que era la liberación del antiguo cabo capturado por Hezbollah en 2006,
y él también llevaba los cadáveres de 2 compañeros, creo que eran de la Guardia Fronteriza, que murieron en el ataque, ¿no? Murieron posteriormente tras ser secuestrados por las heridas. En aquel instante bueno, pues fueron liberados 1000 y pico militantes, porque eran militantes, y yo creo que lo que ahora buscarán también los israelíes serán garantías que no vuelven a actuar contra ellos, porque, por ejemplo, entre los liberados de 2011 estaba Samir Kuntar, Sí, claro. una persona muy famosa por le reventó la cabeza a una niña israelí en una playa me parece que era de la zona de Tel Aviv, estaba condenado a cadena perpetua, se le libera y acaba metido en Hezbollah, aunque muere en la guerra civil siria por un combate con el ejército libre sirio, ¿no? Se buscará eso, es decir, evitar que los más radicales, pero yo creo que uno de los primeros liberados tras este pacto con Hamas, este posible plan de paz, me suena que va a ser que se buscaba una figura tecnócrata, ¿no? Entonces va a darse paso a liberar al llamado, denominado Nelson Mandela palestino, que no es otro que Marwan Barghouti, ¿no? Le cayó una cadena perpetua a un sitio de crímenes de sangre, decía que estaba vinculado a organizaciones terroristas y es secular, coste. Se enfrentó muchas veces a lo que era la OLP, con lo cual es una figura que también tiene desafecto entre la clase dirigente, digamos, palestina, que no tiene nada que ver con el palestino a pie, por todas las políticas de corrupción que hubo, etcétera. Y Barghouti, si es liberado, no es una persona muy mayor, tiene 65 años y podría ser justamente el tecnócrata que pueda dirigir la transición en Gaza si la hay, o bien es posible, ¿no? Porque, como vuelvo a decir, otra figura que es consensuada tanto por Blair como por Tel Aviv es Mohamed Dahlan, el antiguo jefe de la Fuerza de Seguridad Preventiva, es decir, la Mujamarat palestina, los servicios secretos palestinos. Ya estuvo este hombre gobernando realmente Gaza cuando se inicia aquella intraguerra civil entre Hamas y la OLP o Fatah en 2007. Se le expulsa, y es que de aquella época, bueno, luego se llamaba a Gaza Hamastán, pero en aquellos tiempos se llama Daglastán, a todo lo relativo a lo que tenía que ver con la Franja de Gaza. Este hombre procede también de una zona muy bombardeada como la Han Yunis y sigue teniendo unas redes clientelares muy potentes. Aquí el Times of Israel dice que sí, que acepta el plan, pero que quieren seguir negociando. El problema, Sí. claro, el problema, el poder que tengan de negociación. Porque, claro, si ahora ellos aceptan seguir negociando y al final dicen, pues no, pues dejo tal. Israel tiene las manos totalmente libres para actuar. Para hacerlo, exacto. Y eso sería un Porque, error, vamos. es decir, si Porque jamás devuelve a los rehenes, se queda uh-huh. sin ellos y se pone chulo, ¿Con le qué va a caer el negocio? pulpo. No, es que encima Clarísimo. ya tienen, bueno, pues aplicaría, si no lo ha hecho ya Netanyahu, la estrategia Grozny o la estrategia de Alepo que hizo Assad. Porque a mí me recuerda ambos casos, me explico. Assad al final permitió que se retirase el actual HTS, de aquella era el Frente Nurra, de Alepo, cuando la ofensiva de 2016, siempre que dejase la ciudad y pudiese entrar el ejército libre sirio, perdón, el ejército árabe sirio. ¿A dónde se retiraron los de HTS? A Idlib, que fue donde iniciaron la ofensiva de 2024. Eso por una parte. La otra opción sería que incluso gente de Hamas empiece a estar desafecta con el movimiento y acabe pues uniéndose a los israelíes, o ya se creó, por lo que he leído, una milicia contra Hamas islamista dentro del propio territorio de Gaza, financiada por Israel. Y sería un escenario afgano muy peligroso. Bueno, cuidadín, que hay aquí un líder, un alto funcionario de Hamas, Militar, sí, lo Musa sé. Abu Marsuk, que dice que bueno, que en estas 72 horas que hay que negociar muchas cosas. O sea, que no todos están aceptando el plan. Puede Musa haber Abu algo Marzouq que es uno de pasó los en más todos los grupos, radicales. que es una división, ¿no? Que haya unos que sean como los ultramontanos, ¿no? Que no acepten la paz y que sigan ellos en su Mira, te guerra, puedo ¿no? llamar de dos modos. Puedes llamarle los del año 88, 87, 88, como Marzouq, que era un crío cuando empezó la primera intifada y es de los que, de hecho, ni siquiera acepta lo del reconocimiento de Israel. Y luego están los post-2017, a los 30 años de la Carta Fundacional, que empiezan a hacer un poco pragmatismo. ¿Qué pasa con los de post-2017? Que la gran mayoría, y no estoy llamando pragmáticos ni pacifistas, pero han sido asesinados, entre ellos Ismail Haniyeh, que era, no voy a decir tampoco la cara amable, pero el negociador, a pesar de ser un hombre muy peligroso. Los líderes militares, los mandos militares, no queda ninguno. Se mató a lo que era a Yahya Sinwar, a su hermano creo que se ha confirmado la muerte o la eliminación. Claro, me da miedo que ahora lo que quede, tanto en mandos políticos como en mandos militares, que lo hablamos tú y yo muchas veces, Paco, sean mandos intermedios, que son los más radicalizados.
Mm. Mira, aquí, ¿te acuerdas que el tercer punto que leímos, creo que el tercero, espera. No, el séptimo, el que estábamos, no, el de los 72 horas, ¿cuál era? Sí, 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 es que lo digo El siempre cuarto. porque El cuarto era... punto es lo que dice ese funcionario, que no es que quieran negociar en 72 horas, es que es difícil sacar a los rehenes en 72 horas. A ver, yo creo que puede que muchos restos no sepan dónde están. Probablemente por el bombardeo Y, y y- demás. Y quizás sí y- y de existen, que no hecho, hayan sido, perdón por la expresión, volatilizados. claro, eso es otra. Y después, el domingo, yo me acuerdo cuando hice el programa del comienzo de este proceso, jamás se disculpó que había perdido a 2 rehenes y Claro. que no sabía dónde estaban y que pedía a Israel no bombardear en unas calles porque pensaba que están allí. Es decir, que puede que esto sea la explicación de las 72 horas. Seguimos con los puntos del plan de paz. Sí, 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 cómo no. Vale, quinto está. Vale, sexto. Una vez liberados todos los rehenes, los miembros de Hamas que se comprometan a la consistencia pacífica y a desarmar sus armas recibirán amnistía. A los miembros de Hamas que deseen salir de Gaza se les proporcionará un paso seguro a los países receptores. Bueno, yo creo que no va a ser Egipto, seguro. Pero eso también te diría que es un avance y tuvo que ser. Esto no sale de los israelíes, siento decirlo, aunque se No, pongan no, de que esto ahora no, esto no. esto sale de Estados Unidos o de las Naciones Unidas, porque nunca se planteó una amnistía por parte de Israel, haya crímenes de sangre, o sea, haya sangre en las manos o Sí, no, o sean meros simpatizantes. Aquí ha habido una organización supranacional, yo creo que ha sido Qatar, como diciendo, nos bombardeaste y encima haces esto, pues ahora tienes que dar pues una negociación. Y quién dice que encima Israel, porque lo ha hecho otras veces y la gente que me llame lo que quiera, pero si se van a otro país son capaces de eliminarse igualmente. no, por eso viene este punto que no está en la lista, pero lo Claro. añado yo como elemento esencial, que es lo que pasó, esto fue el día 1, que fue el martes, ¿no? No, el miércoles, El miércoles, Estados Unidos firmó un tratado de defensa con Qatar, Eso es, sí, 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 con efectivamente. punto y redacción similar a la OTAN, es decir, una defensa muy alta, como más que con la que tiene con Mutua, Israel. mutua correlación de Sí, sí, defensa, sí, sí, sí. sí. Y esto es muy fuerte. Y esto es porque yo creo que está en el argumento de tú haz lo que sea para que se acabe esta guerra y no molestes nunca más a Israel ni a nosotros y os dejamos vivir a vosotros y a los otros. Yo Sí, creo sí, que tal tiene que cual. ver con este punto mucho. Esto. Tal cual. Y también tiene que ver mucho también por un miedo, por el cambio de equilibrios en la zona. Recordemos que no hace mucho Israel tiene que estar con miedo por el acuerdo que hay entre dos países, uno de ellos poseedor de la bomba atómica y del mundo islámico, ¿no? Como son Arabia Saudí y Pakistán. Eso tiene que asustar. Y claro, Mm. pues aparte de todo, la presión interna que tiene el propio Netanyahu, no para parar la guerra por parte de la población civil, bueno, quieren parar la guerra, pero también de recuperar a los rehenes, ni más ni menos, y lo hemos visto. O Sí, sea, sí. está bastante entre la espada y la pared. Y yo supongo que el tirón de orejas para decir, liberáis a presos y dais una amnistía a aquellos que estén dentro de la franja de Gaza, viene de algún país árabe importante, véase Qatar, que a pesar de ser pequeño es una potencia regional, o bien de otra organización supranacional o alguien en Estados Unidos que ha tirado las orejas a Israel. Mm. Seguimos, que hay más puntos. Son 20. Sí, sí. Séptimo. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán acordes con lo establecido en el acuerdo del 19 de enero del 2025 en materia de ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructuras, agua, electricidad, alcantarillado, la rehabilitación de hospitales y panaderías y la entrada de equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras. Bueno, esto va a llevar mucho trabajo. Yo diría que aquí lo óptimo sería que se actuase como cuando la liberación de Kuwait en el 91, que los que sean todo ello, o bien sea la media luna roja, que se puede confiar de ello, pero sería el óptimo, o en todo caso una delegación tipo, al igual que la Organización de Estados Africanos cuando fue a Somalia, con la intervención también de Etiopía, a pesar de que son enemigos acérrimos, pues sobre todo y ante todo que llegue lo que es ayuda de la Liga Árabe o de la Organización de Estados Islámicos, o la Mm. Confederación Islámica, perdón. ¿Por qué? Porque puede volver a pasar lo de siempre. No una organización, pero que llegue a una ayuda de la ONU y veamos otro Mogadiscio o que directamente lo considere, lo utilicen los islamistas para decir son judíos y cruzados, hay que matarlos. Y ha pasado. Mm.
Octavo, la entrada de la distribución y la ayuda a la Franja de Gaza se realizará sin interferencia de ambas partes a través de las Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en virtud del acuerdo de 19 de enero de 2025. Bueno, noveno, esta va a ser larga, ¿eh? Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipales para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz, que estará dirigida por el presidente Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado, por anunciar, incluidos el ex primer ministro Tony Blair. Aquí hubo polémica con Tony Blair, pero Trump apoya y apuesta. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza, hasta que la autoridad palestina complete sus programas de reformas, tal como se describe en diversas propuestas, incluyendo el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta franco-saudí, y puede retomar el control de Gaza de forma segura y eficaz. Este organismo se basará en los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población de Gaza y favorezca la atracción de inversiones. Bueno, que básicamente es el proceso de reconstrucción en el que invierten todos los países árabes. Yo creo que ahí los acuerdos de Abraham en parte se van a activar y yo creo que Israel puede que volver a esa relación, ¿no?, cercana con... ¿Y a qué te recuerda más o menos esto? Es la reconstrucción hace 80 años de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Gobierno tecnócrata, nativos, o sea, de la zona, alemanes que se les desnazifica, aquí se les desjamastiza, por así decirlo, o sin filiación, digamos, política, aunque sea religiosa, si tomamos el ejemplo de islamización, e inversión es un plan Marshall, por así decirlo, para Gaza. Mira, tengo la foto, del documento, el que os leí, ya está en texto. Espera un segundito. Sí. Aquí está la carta, ¿vale? Lo que os leí para que veáis que hay un documento, que es este, ¿vale? Seguimos. Estábamos en el noveno décimo. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza, mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Oriente Medio. Numerosas propuestas de inversión bien pensadas y ideadas de desarrollo interesantes han sido elaboradas por grupos internacionales bien intencionados y se considerarán para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza necesarios para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleos, oportunidades y esperanzas para el futuro de Gaza. Esto, visto así, queda mejor que aquellos vídeos de inteligencia artificial que había hecho Trump en su momento. ¿Te acuerdas? Aquellos del casino. Sí, lo de la Riviera aquella, que por cierto sigue presente en Smotrich y esta gente. Lo que aquí parece también es otra copia. A ver, no quiero decir que sea un copia y pinta de colorea, pero si te fijas, ese tipo de reconstrucción de panel de expertos es la reconstrucción aplicada a Gaza de la zona del 11S. Sí, lo que quieren en este caso es importante entender que no quieren repetir los errores de que en Gaza viviese la gente de las ayudas exteriores todo el rato, que esas ayudas exteriores fuesen empleadas por Hamas para hacer lo que hizo, y lo que quieren es que haya ciertas inversiones, que algunas llamarán inversiones especulativas, pero ahí si a esta gente le hacen un casino y dan trabajo a la gente, y hacen una riviera y dan trabajo a la gente, y hacen un parque acuático y dan trabajo a la gente, pues a lo mejor no hace falta todo lo que pasó. Y yo creo que es muy importante entender que la prosperidad de los pueblos evita los conflictos. Es verdad que a veces no, pero la mayor parte de los casos puede que fuese la solución. No, y por ejemplo, en este caso se puede aplicar, a ver, tenemos que tener cuidado con esto y coger a veces con pinzas. Puede darse un desarrollo bueno tipo, ojalá, pobre gente, lo que fue la reconstrucción de Europa, salvando las distancias, que sé que son dos regiones completamente distintas en pensamiento y idiosincrasia, pero sobre todo está el tema económico, lo que tú dices, y que hay una reconstrucción total. Y por otra parte puede haber una reconstrucción total, como pasó con la ciudad más bombardeada del mundo, como fue Grozny o todo Chechenia, y lo malo es que al final acabe apareciendo una figura de un autócrata apoyado por Occidente. Claro, esto hay que hacerlo, pero bueno, pero es que tampoco jamás era mejor. Entonces, con que la gente viva
Hay Y que pueda vivir pensar. en paz y garantizarse quizá una idea que cada vez se diluye más en un azucarillo como la de 2 estados que hemos hablado, Sí. claro. Mm. Bueno, esta es la pregunta mía. ¿Quién controla que este dinero vaya bien? Tal. Yo creo que si es inversión privada se va a controlar bastante bien. Ya te digo. Porque cuando hay inversión privada siempre a ver, no estoy poniendo en contra de los fondos públicos, No, 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 pero ya, sobre ya. todo es que es muy difícil monitorizar la vida cuenta, la cantidad Mm. de, digamos, de organizaciones que hay. Sí, sí, Y si ya tenemos problemas para hacer facturas día a día, pues con esto puede ser peor. sí, sí. Se creará un plan de desarrollo económico. Eso está, ¿no? Sí, esto está. 11. O onceavo. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes. ¿No ves? Hacer unas. Bueno, Esto tiene pinta para ser para zonas portuarias. sí, sí. 12. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes deseen hacerlo serán libres de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y le ofreceremos las oportunidades de construir una Gaza mejor. Bueno, bien. Esto ha sido un tirón de oreja de Estados Unidos para evitar lo del desplazamiento forzoso de Sí, sí, población. sí, sí. Sí, Tiene sí. toda la pinta. 13. Hamas y otras facciones acuerdan no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente y verificado por observadores independientes. Nueva Gaza estará plenamente comprometida con la construcción de una economía próspera y la coexistencia pacífica con sus vecinos. ¿Pero a qué 14. te recuerda también, perdona, eso de lo de las armas? ¿No te recuerda un poco a los misiles Stinger de Afganistán? Ujú, ujú. No, a todos. Bueno, en África se hizo mucho. Dar dinero a En cambio de África, entregar en armas. Sierra O dar Leona, arados a cambio de un Kalashnikov y cosas así. sí, sí. Lo que Mm, aparece en el escudo de Mozambique, sí, sí, sí. efectivamente. 15. Los socios regionales garantizarán que jamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización, FIS, temporal, que se desplegará de inmediato en Gaza. La FIS capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este ámbito. Esta fuerza será la solución a largo plazo para la seguridad interna. La FIS colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién capacitadas. Es fundamental impedir la entrada de munición en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de disuasión de conflictos. Esto es lo que yo te decía, que se estaba entrenando ya a palestinos en Egipto. Eso es lo que yo. Sí, no deja de ser una heredera de la Fuerza Preventiva de Seguridad o de la Fuerza 17 de Arafat. Se entrenaban en Egipto justamente o en Túnez y luego ya tras los acuerdos de Oslo y de los del 94 también de paz con Jordania, pudieron volver al país. Lo que pasa es que muchos de ellos acabaron pues también a tiros entre ellos en la, Sí, sí. en la guerra civil intestina de, bueno, Fatah contra Hamas de 2006-2007. Bueno, no encuentro el vídeo, pero hay un vídeo, unas imágenes que se veían. 16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. Esto es importante. A medida que las fuerzas de defensa de Israel establezcan el control y la estabilidad, las fuerzas de defensa de Israel se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordará entre las fuerzas de defensa de Israel, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel. Egipto ni sus ciudadanos. Si te fijas, es interesante esto que acaba de decir. Para Egipto Ni Egipto tampoco. ni sus ciudadanos. ¿Vale? Porque Egipto, esto nadie lo quiere reconocer, pero Egipto no quería para nada jamás. Puso un muro más Para alto que el ellos de es un Israel. apéndice de los hermanos musulmanes y Claro. los hermanos musulmanes en Egipto sabemos la cantidad de problemas que tuvieron, como también en Siria. Mira, aquí está el texto que estábamos de leer de la fuerza de intervención. Pero no es esta la foto, ¿eh? Estos son egipcios entrenando, los entrenan. Seguimos. 17. En caso de que jamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la intensificación de la operación de ayuda, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo cedidas por las FDI a las FDI.
Eso está un poco raro. Ah, vale, no. Las FDI a la fuerza de defensa esta que se va a crear. Palestina que se va a crear, que está Sí, entrando yo en creo que está mal vale. escrito esto, sí. 18º. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar la mentalidad y las narrativas de palestinos e israelíes, enfatizando los beneficios que pueden derivarse de la paz. Esto es lo que yo decía, que tiene que ser el comienzo de algo que va a tardar mucho, pero es la única forma. Es la única forma. Si no, no se acaba esto. Tendría que ser un diálogo, bueno, pues de convivencia, tipo la reconciliación, aunque no ha llegado ni a buen puerto todavía, como balcánica, ¿no? Sí. Esto es muy importante, porque alguien dirá, pero esto es imposible. Bueno, no es tan imposible. Que Alemania y Francia estuvieron toda la historia matándose y ahora llevan mucho tiempo de socios y amigos. Que se mataban por Alsacia y Lorena durante mucho tiempo. Sí. 19ª. Mientras avanzaba la reurbanización de Gaza y el programa de reforma de la autoridad palestina, se ejecuta fielmente. Eso está mal redactado, espera. Y el programa de la autoridad palestina se ejecuta fielmente, podría finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Aquí Trump está reconociendo el Estado palestino. Yo creo que ha sido por lo de la ofensiva diplomática, por así decirlo, de reconocer a Palestina por varios países. Yo creo que al final dice, esto tiene vuelta atrás, va a intentar sacar de la UCI, si no está muerto ya, los acuerdos de Oslo y sobre todo también lo de los dos estados compartiendo lo que es la capitalidad de Jerusalén. El problema no es tanto ni el propio Trump, incluso ni jamás. El problema es que la rama más radical del gobierno de coalición israelí no sea capaz de sabotear esto, porque lo de enero quien lo saboteó fue Ben Gvir, que encima se salió del gobierno para luego volver. Entonces ese toma y daca creo que va a ser lo que condicione que esto llegue a buen puerto, que ojalá, porque llevan casi 2 años de guerra continua y con todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, esto hay que recordar que en el tema de... espera, hay respuesta de Trump. Espera si lo encuentro. Voy a buscar en tu social un segundo. Sí, a ver si puedo. Mira, también. No me deja entrar. Cada vez va Lo que sin... sí me parece es que hay un alto cargo de Hamas que debe ser Musa Marsuk el que no lo admite. Y pide Trump que temporalmente detenga los bombardeos a Israel. Y como bien dijimos antes, pues Musa Marsuk dice que no se desarmará hasta que acabe la ocupación israelí. Pero eso choca directamente con el punto número 9. Vale, aquí está la respuesta de Trump. Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la ansiada paz en Oriente Medio. Bueno, hay que reconocer que Trump en sus anteriores acuerdos de Abraham estuvo cerca. Sí, lo que pasa es que perdió las elecciones y aparte de todo eso es que hubo una cosa aquel año que silenció. Después Irán, Irán todo lo que hizo ahí para... Irán, todo lo que hizo Irán también metido, pero sobre todo, entre todo, también, bueno, Irán fue en 2023, por estuvo detrás de los ataques del 7 de octubre, que la gente no quiere admitir. Jamás no podía hacerlo solo, sin ayuda de Hezbollah y Irán. Y Hezbollah su proxy. Pero sobre todo en 2020 perdió las elecciones Trump y también hubo otra cosa que directamente silenció dichos acuerdos, que fue pues, que nos encontramos en una pandemia mundial y sobre todo el tema de confinamiento, todo lo que conllevaba que en aquel instante estaba buscando todavía la vacuna. De hecho, y la gente te dice que no, pero mucho de lo que tuvo que ser los acuerdos de Abraham vinieron pues por una diplomacia de vacunas. De los primeros países que obtuvieron vacunas rápidamente fueron los que firmaron los pactos de Abraham con Israel. Es un hecho, no lo digo yo, la estadística ahí está. ¿Que eso condicionó luego dichos acuerdos? No. Pero que tuvo mucho que ver también. Dejo aquí la captura para que la veáis y la tengáis ahí mientras hablamos nosotros, ¿vale? Si no la leísteis. Ahí está. Vamos a los últimos puntos. 20, 20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera. Yo creo que esto es lo más importante. Importante, lo del reconocimiento del Estado palestino. Yo lo que tengo es que en ningún momento se negaba la posibilidad. Estados Unidos no decía que lo negase, sino que no era el momento adecuado
Efectivamente. Y yo creo que era parte digamos, De la del negociación, discurso, quizá. ¿no? De la negociación, de todos los puntos. Decían que era no el momento adecuado y otros decían que darlo como recompensa a lo que hizo Hamás no era lo adecuado, ¿no? Yo creo que esto que sucedió, ¿no? Hay algo que dicen por el chat que es verdad, yo creo que tal. Aunque ahora jamás pierdan en el campo de batalla y haya perdido, en el relato venció. Ha Y eso, pasado, acuérdate del libro que me dijiste que me comprase. ¿Por qué Israel perdió la guerra la de guerra de Líbano? Hezbollah La del guerra con 2006. Hezbollah, perdón. Por lo mismo, El discurso lo gana. venció, consiguió los objetivos, pero el relato no. Y esto, aunque haya vencido, haya destruido jamás, el relato va a decir que aparte Israel cometió crímenes, que es lo que está diciendo ahora, que sea genocidio, crimen de guerra, pero que el relato... Ha habido muertos, asesinados, o sea, Claro, hay eso es una muchísimos guerra, eso muertos. es evidente, es una Es guerra. una. Y luego un traslado forzoso de población que se podría decir como casi limpieza étnica. No vamos a negar lo Bueno, evidente. otros no, hay que ver si es traslado o evacuación, porque claro, el problema de todo es cómo lo interpretas. Si tú no evacúas y bombardeas una ciudad con gente, Claro. también estás cometiendo un crimen de guerra. Si Sí, no, evacúas, desde luego, otros te claro. dicen que es Es complejo limpieza. más. Claro. Pero con todo ello, lo que tú dices, el relato real es como, a ver, para los. Bueno, ahora el 15 de. No, el 7 de octubre. El 7 de octubre, justamente. Se cumplen 52 años de lo que fue. Esperaron dos, o sea, para que se cumpliese el medio siglo de la guerra de Yom Kippur. Y es que la guerra de Yom Kippur, vamos, para el imaginario israelí es una victoria israelí. Para el imaginario árabe es una victoria y lo llaman guerra del Ramadán, porque coincidió con la gran festividad también, Sí. vamos, de las dos religiones abrámicas, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto se puede considerar una victoria? Pues una victoria quizá moral para la contraparte, desde luego lo es. Hablando del Yom Kippur, parece que la llegada de la flotilla de Gaza coincidió con el Yom Kippur porque pensaban que a lo mejor los israelíes iban a estar poco vigilando, como pasó Ah, en el Yom Kippur. Yo digo, no sé, porque coincidió el mismo día, o sea, un poco no, 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 extraño, ¿no? es que es calendario, es verdad que es calendario lunar, son también 11 meses, No, pero no, van a no, hacer la según fecha no coincide, no, la fecha no coincide, pero el Yom Kippur, fue ayer, Fue ayer, vale, vale, vale. espera, no, fue el día que llegó la flotilla. El martes. El mar... Ya no me acuerdo, martes, lunes, martes, y debe ser martes, sí, 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 sí. A ver, un momento, No, Yom no, Kippur no, 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 no. Yo hice el programa ayer, ¿no? 2025. Noche del miércoles, sí, del 1 al 2 de El octubre, jueves, sí, sí, sí. fue el jueves, fue el Uf, jueves. ya no sé ni en qué día vivo, lo siento. Ayer fue ayer. Pues vamos a ver las preguntas del público, Mariano. Que yo Muy ya no bien, puedo sí. estar mucho tiempo, que llevo liado todo el día aquí sentado. Sí, E hice se me uno de nota. Marruecos, porque actualidad, Marruecos. Sí, nos Hablando con vigila aquí todo. Efraín, actualidad, Venezuela. Y justo hago el programa de Venezuela y antes de empezar el programa de Venezuela, Llega esta noticia. bomba. Cuarta embarcación de drogas destruida por Estados Unidos. ¡Hala! Ya noticia. Y ahora Pues esto, sí. en un día 3 noticiones. La geopolítica, la verdad, que está muy loca. Y Mariano, ya está, ya te voy a... no te enseñé la portada del libro. No digas el Ah, nombre. Pero ya no, la no, no. tengo. Del libro que tú Ah, tuviste la la opción mala y el suerte, honor de leer, la sí, mala sí. suerte de ser el No, único que bueno, lo para leyó, nada, aparte de la encantado, editorial. muchísimas gracias. Ya dentro poco sale, ya te mando la portada ahora. La gente Muy que bien. vaya ahorrando. Tiene muchos mapas, ¿eh? Y Estoy bien. gráficas y A ver, es lo coloridos. que le dije hoy a la chavalería, que tenemos que empezar a pensar lo de la geografía, como el libro aquel que sacó Isla Cos, es un arma para la guerra. Y es verdad, también hay un condicionamiento geográfico en estos conflictos que nos hacen ver que, primero, que el mundo, aunque no lo parezca, es muy maleable, en el sentido de moldeable. Y que quizá incluso las fronteras que hoy vemos como normales, de aquí a unos meses puedan cambiar. Mira, esto que preguntan aquí, el grupo terrorista ETA ahora está gobernando en Vascongadas por el nombre de Bildu, por gracia de ZP, que los blanqueó. ¿Lo mismo puede pasar en Gaza? Pues no te voy a decir que no, porque lo mismo pudo pasar en Irlanda con el IRA, lo mismo pasó en Palestina con Al-Fatah, Al-Fatah porque o la parece OLP. que hablamos ahora de Al-Fatah y OLP como si fuesen los demócratas, pero eran terroristas que volaban No, aviones. y incluso podemos decir otra cosa, rizando el rizo. No quiero parecer aquí el abogado del diablo, pero el Irgun También ponía bombas en creó su momento. cuadros Sí, como sí, eran no, no, Menachem no. Begin ¿cómo se Sí, No sí, me sí, acuerdo, sí, ¿no? sí. Menachem Begin y el padre
aunque no estaba metido en política, era académico, pero apoyaba casi a Irgun, el padre de Netanyahu, ¿no? Benzion Netanyahu, que por Hombre, cierto, y el Hotel Rey David, ¿no? Que le el rey que pusieron, le devoraron por los tiraron aires. A ver, un bidón bomba. Sí, sí, sí. sí. Hay una foto que se la enseñé estos días, estuve hablando del tema de Israel-Palestina con mis alumnos, por cambiar un poco, no voy a dar esto lo que la Primera Guerra Mundial y demás. Y lo que sí les puedo decir es que en el Premio Nobel de la Paz del año 93, como todos los problemas que hay en el Premio Nobel de la Paz, pues estaban 3 personas que, si aplicamos el principio de que eran terroristas, y eran Yasser Arafat, Isaac Rabin y Simón Peres. Porque Simón Peres y Isaac Rabin estuvieron en el Lehi, y Arafat estuvo en los fedayines que combatieron del modo más violento de Israel. Entonces, el discurso sobre que era terror o que no es muy complicado. Si aplicásemos por esa misma regla de 3, y lo digo con todo respeto, a lo que eran los estadounidenses de las colonias que se independizan de Reino Unido o de Inglaterra, hoy serían considerados terroristas, quizá, movimientos subversivos. No, estoy mirando que hay una noticia de última hora que hoy de nuevo se cerrará el aeropuerto de Múnich por drones. O sea, 2 días seguidos. Es que encima lo de los drones, yo lo dije ya hace tiempo, se reían de mí. Hay un libro de un autor argentino, Roberto, no me acuerdo el nombre, lo tengo por aquí, que lo que sucede es que básicamente, Roberto Montoya, se llama, creo que era Drones, la muerte por control remoto. Y hablaba de esto en 2014-2015 y la gente me decía, ¿te compras unos libros de friki? Y dije yo, como se empiecen y no soy un profeta ni mucho menos, pero dije, como empieza a ser drones de miniatura y asequibles a un bolsillo doméstico, matar va a salir barato. No, es que ya está. Y es lo que se está viendo ahora. No, y hay tipo ya escarabajos y cosas de estas. Sí. Lo que parecía la película esta que es póstuma de Alan Rickman, de el que hacía Malón con Cristal, Espías desde el aire. Y era así, se veía de drones miniaturizados en Kenia, contra Al-Shabaab. Campa, tienes a Uña de Centolla de moderador en Twitch y en BHM. ¿Podrías hacerlo moderador aquí? Gracias. Sí. Lo busco ahora mismo y lo hago. Vuestros deseos son órdenes para mí. ¿Dónde está Uña? Uña Centolla. Pon un comentario, que no te veo. Aquí está. Este es de los habituales, añadir como moderador. Ahí estás. Aquí necesitamos cada vez más moderadores porque ya estamos a punto de 48.000 en el canal de actualidad y de 100.000 en el de historia. Mariano. Bienvenido sea, oye, muy bien. Nos faltan 1.000. A ver si de aquí a que hagamos un programa que ya tenemos. No, ese va a ser imposible. De octubre, no, imposible. Para noviembre, puede que hemos. Que el de historia crece despacio. Bueno, si toda la gente que está viendo este programa se va al de historia, pues a ver un artes y historia militar, perfecto. ¿Los mapas del nuevo libro tienen el sello de José María? No, no tienen el sello de José María. No. ¿No creéis que jamás esté mareando la perdiz? Como siempre, con su habitual sí, pero no. Yo esta vez creo que no está mareando porque... Creo que salvo el que citaste de Musa Abu Marzouk, que es una persona de la Carta Fundacional del 88, el resto están también extenuados. Al final lo que pasa en un tipo de guerras de este estilo es que más que la población, incluso los propios combatientes están extenuados y no aguantan. No, y aparte que Qatar ya no los apoya. No. Ni Qatar, ni por ejemplo, se te acaba esto, y que Irán tampoco está para muchas cosas. No, y Siria tampoco, porque HTS ya dijo que no querían saber nada de ellos y está que ya no es el narcoestado que se nutría con el Captagón como ocurría con Assad, ¿no? Que por cierto, Assad ya te comenté que lo pasó un poco mal porque parece que ha sido envenenado. Sí, eso me contaste, sí. Aquí dice alguien una verdad como una casa. Si fueses un youtuber barcelonista tendrías el triple. O del Madrid. El problema, y lo digo porque es verdad, es que en este mundo solo se valora a los radicales de los lados. Es decir, tú una persona que intenta decir lo que piensa, vale, más para un lado que para otro, sí, porque todo el mundo tiene sus visiones, pero que intenta ser más o menos honesto y objetivo, no tiene mucho éxito, eso ya te lo digo yo. Pero si aquí yo fuese diciendo barbaridades de un lado o de otro, pues tendría más éxito, no tengo duda ninguna. ¿Cuán reducido está jamás? Mucho, ya te digo yo. Sí, está casi a nivel de Hezbollah, que Hezbollah no sabemos mucho de estos días. No, bueno, Hezbollah se atrevió, ¿cómo está de mal? Que el Líbano se atrevió a desarmarlo, a decir que lo va a desarmar, o sea, eso nunca lo hubiese pensado.
Fran, ¿lograste ver ayer la rueda de prensa de este Sochi? Con Putin duró 3 horas. No tengo tiempo para estar 3 horas. Vi alguna cosa, ¿eh? Fue muy interesante lo que dijo. Si él es llamado tigre de papel, entonces ¿qué será la ONU? Eso dijo. Bueno, hombre, ¿qué va a decir él? ¿Que es un tigre de papel? Mira, No puede. ahí va algo que no tiene nada que ver, pero lo tengo que poner. Lo tengo que poner, Mariano. Lo tengo que poner. Lo voy a poner. ¿Os acordáis del último programa de Frente de Batalla en el canal de Historia? Que hablé de la caballería rusa con esta Sí. foto. Alguien podía pensar que es un montaje mío. Pero ahora tengo la prueba en movimiento. Pero la caballería de la 9ª Brigada. ¿Ves? Aquí están entrenando en parejas, a caballo. Hay un terreno abierto, por ejemplo, en la zona donde estaremos ahora, en esa dirección, por eso entraremos a caballo, en grupo, y cargaremos municiones. Sí, hay grupos de motos o blindados. Bueno, esos de caballos, cuéntame cómo se te ocurrió la idea. Caballos, se me ocurrió la idea. Cuando un soldado asalta y tiene que caminar 10, 15, 17 kilómetros en una dirección cargado, aún tiene que asaltar de vuelta, retirarte. Cuando te retiras es muy difícil. Bueno, este es Gonzo, es uno de los mayores mil bloggers, ¿vale? Y le están dando importancia a esta idea. Yo pensé que solo había fotos y hay vídeos. Por tanto, si un ejército, el segundo ejército del mundo, acaba apostando por caballos en pleno siglo XXI y no es un tigre de papel, a lo mejor es que se confundió alguien y te quedan dicho un caniche de papel. A ver, tiene bombas, sí, tiene armas nucleares, sí. Eso es lo que le convierte en un tigre. Pero la verdad que Como está Corea del convirtiendo. Norte. Claro, sí, Como sí. Corea del Norte. Sí, sí. O Pakistán. Sí. Bueno, mira, aquí, lección de historia. Los templarios iban dos en un caballo, cierto, que era símbolo de pobreza, aunque después decían que era por otras cositas. Pero bueno, cuando los quemaron en la hoguera dijeron que era por otras cosas. Pero la realidad es que España, en la batalla de Mühlberg, hizo eso, montó a dos en un caballo para rodear a los, ¿cómo era? La liga de Marcanda, no, la liga de... Sí, se marcaba. Sí. Algo así, sí, es Marcanda o algo así, sí. Bueno, los mapas, eso está, eso, ¿se sabe dónde está ahora el submarino ruso incendiado? Pues no estaba incendiado, estaba averiado. Yo las fotos que puse Sí. dentro era un incendio interno, pero no Muy demasiado parecido a lo peligroso. que hundió Kursk. Lo que pasa es que tienen que ir cuidado por eso, porque hace 25 años justo de aquel desastre y todavía no se depuran responsabilidades. Jamás que parte de no es negociable. Espera, perdona. Jamás que parte de no es negociable no ha entendido. Bueno, a ver, lo que están entendiendo es intentar ganar un poco de tiempo o lo que sea. Salvar los muebles. Sacar a los rehenes de alguna manera, sí. Pues donde se ponga un caballo cartujano, que se quiten estas birras. Bueno, estos caballos a mí me parecen guapos, me dan pena. Aquí está la raza, espera. Hay una raza que se llama la Son Karachayevska. circasianos, Karachayevo, Cherkesia. Circasianos, el norte del Cáucaso. Son bastante buenos, ¿eh? Precisamente de eso, de Karachay. Karachay, Cherkesia. La verdad que es muy guapo el caballo. Me dan pena. Ellos y los soldados, Sí. Porque esto ya tiene que acabar. Eso, tienen que marcharse de Ucrania y dejar a los ucranianos en paz. Así os lo digo. En Gaza, antes de esta invasión israelí y en Cisjordania, ¿había iglesias cristianas funcionando para los cristianos palestinos de ambos territorios? Bueno, en Gaza sí, había pocas. En pocas, pero se islamizó mucho. Es verdad que, por ejemplo, incluso, si me permite decir, no solo también se atacó, bueno, se protegió iglesias porque son gente del libro y nominalmente, como el impuesto del DIMI, ¿no? Otra cosa es que dejasen practicar libremente su religión. Incluso había una librería en la Franja de Gaza muy buena de libros infantiles de estética cristiana que fue cerrada. A ver, esto que la gente olvida, esto es algo que hay gente que por un sesgo valora siempre lo de un lado porque es el lado que es lo suyo, ¿no? A ver, jamás no es la OLP, jamás es un califato. Lo que querían instaurar es una visión radical del Islam. Un emirato, sí. Son los hermanos musulmanes versión gazatí.
eso añade violencia más todavía, porque los hermanos musulmanes no tienen esa visión terrorista en Egipto. Ellos sí, porque tienen la mezcla con, digamos, con la causa palestina, ¿no? Pero no es la visión de Palestina. E incluso en la región de Cisjordania, el número de cristianos que viven en Belén bajó también, ¿eh? No hay el mismo número de cristianos. Ha Es decir, habido un no. éxodo en todo Sí, Oriente sí. Medio por las distintas guerras. En uno de los sitios con mayor número de cristianos en Oriente Medio eran tanto Siria como todo Irak hasta el año 90-91. Muchos han emigrado a Canadá, a Reino Unido, algunos al mayor sitio receptor de refugiados de Oriente Medio, que es Suecia. Entonces, sí, ha habido un éxodo que podía rozar el desplazamiento forzoso de población, ¿no? Otra cosa es que sigue habiendo familias cristianas en Palestina, sobre todo en la zona de Cisjordania o en los territorios palestinos. Generalmente son palestinos cristianos greco-ortodoxos de credo, es Marcalda justo. Y unido a todo ello también armenios que huyeron del genocidio y han permanecido en Palestina. Claro, y el que hace la pregunta no puede olvidar que en Israel hay muchos musulmanes también y cristianos. Sí, árabes israelíes, que se determina que son palestinos, pero y que tienen pasaporte israelí israelíes, pero que bueno, últimamente también están sufriendo muchísimo, como también están sufriendo los sefardíes. Está viendo no, claro, es decir, y el judío liberal claro. que no es ultra creyente también, claro, a ver, esto es un problema. Los ortodoxos tienen 7 u 8 hijos. Los, digamos, seculares o liberales, como ha dicho Paco, pues 2, 3. De hecho, un autor como era David Grossman, que pierde a su hijo en la guerra del Líbano, en 2006, dice: por lo general, los seculares teníamos 3 hijos porque sabía que de un modo u otro uno de los 3 iba a estar herido o morir en la guerra, como pasó. Y los otros no van a la guerra. Y los otros no van, que son los que más. Y les pagan por no hacer nada. A ver, es que es una realidad. Mira, ¿sabes? Nuestro amigo argentino-israelí, estuvimos hablando él y yo por WhatsApp del tema ¿no? De que, claro, que Israel está perdiendo a los laicos que son los que crearon Israel, es decir, a las personas que lo del movimiento lucharon. Sí, tipo Ben Gurión, que era un movimiento socialista. A ver, Ben Gurión bebía de las fuentes tipo marxista-leninista, sobre todo de Lenin, ¿no? Y ahora bien, aquella vez que tuvimos aquella especie de seminario con ellos, lo que decían es que lo que le preocupaba era el cambio demográfico. Y creo que fue uno de ellos lo que dijo de lo que me da miedo es que se acabe transformando Israel en una especie de Irán con un extremista judío gobernándolo. De hecho, está pasando, los colonos. Y están marchando muchos laicos de allí. Sí. Pues muchas gracias, Mariano. Vamos a descansar ya. Gracias por todo. Estábamos justo, me mandaste un mensaje a las 10 y dije yo, Mariano, mira lo que acaba de pasar. Y ahora, enganchados. No podemos hablar, esto es demasiado peligroso. De hecho, me dijo Mariano, tenemos que hacer un programa de tal cosa. Dije yo, vale, ponemos fecha. Y justo cuando estoy mirando eso, me llega al móvil un aviso de que jamás aceptaba el plan de paz. Dije yo, Mariano, mira esto. Y dijo Mariano, bueno, a contarlo. Pues muchas gracias, Mariano. Y ahora sí, por favor, dejadme descansar, mundo. No hagáis nada, que me voy a dormir. Pues muchas gracias, Mariano. Si quieres decir algo al público como despedida. No, lo primero, que muchísimas gracias a ti por traerme al programa. Ha sido, bueno, pues a destiempo, bueno, como se diría, en prórroga. Pero creo que era lo que hemos hablado, ¿no? Necesario comentar un poco por encima. Ha pasado un poco como lo que ocurrió hace casi un año con lo de Siria, ¿no? Es verdad que tuvimos en 2 días, 3 del puente, pues varios programas que encima todo lo que decíamos, como comentó Gustavo Bailer, se quedaba obsoleto en media hora. Pero es que tenemos que aprender que estamos, como bien indicaste al principio del programa, en un mundo sumamente cambiante y que la geopolítica ahora mismo, geoestrategia, está muy loca. Muy loca, pero hay pistas para entenderlo. Y ya os digo yo que podéis aprender alguna en mi nuevo libro. Ya, ¿qué palizas os estoy dando sin que haya salido? Cuando haya salido ya veréis. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales y también con las personas que conozcáis físicamente, porque creo que es importante que sepan qué pasa en este mundo que nos ha tocado vivir y también que descubran el canal de historia. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Por cierto, si queréis leer mis libros, La Frontera Norte y Cayo Mario, en mi página web, franciscogarciacampa.com, os podéis hacer con él, firmado y dedicado. Ahí tenéis el código BIDI para acceder. Gracias a todos y hasta la próxima.